Hubo un momento en que México soñó con fabricar su propio destino sobre ruedas. Talleres humildes se convirtieron en laboratorios de esperanza. El ruido de una soldadora era el sonido de un país que creía en sí mismo. Pero casi nadie recuerda lo que esos talleres crearon. Hoy, vas a conocer los 11 autos mexicanos más raros y olvidados. Vehículos que desafiaron la lógica, la economía y el tiempo. Y te prometo que el último de esta lista no existe más que en fotografías borrosas y recuerdos fantasma. BAM Javelin, el sueño americano con placas mexicanas. El taller de Lerma olía a pintura fresca y gasolina. Era 1971, y los ingenieros de vehículos automotores mexicanos creían que podían construir algo que rivalizara con Detroit. Frente a ellos, el BAM Javelin, un músculo de acero, líneas agresivas y motor de 6 cilindros hecho en casa. Era, literalmente, el sueño americano con cédula mexicana. Pero detrás de su brillo había una verdad incómoda: México no estaba listo para un deportivo de ese calibre. Costaba más de lo que la mayoría podía imaginar. Mientras las familias luchaban por mantener un sedán modesto, el Javelin rugía por calles donde nadie podía seguirlo. Juan, uno de los técnicos de planta, lo resumió años después: era hermoso, pero era como tener un tigre en una jaula de gallinas. El motor local, calibrado para la altitud y la pobre calidad del combustible, funcionaba con orgullo, aunque el país no lo adoptó. La crisis del petróleo de 1973 lo mató sin ceremonia. Hoy, los pocos que sobreviven son mitos rodantes, piezas restauradas que aparecen en ferias como reliquias de un México que quiso correr más rápido que su economía. Porque el Javelin no fue solo un coche, fue una declaración de identidad. El intento más audaz de un país que soñó con desafiar la velocidad extranjera con sus propias manos. Pero no fue el único. El siguiente auto fue tan raro, que lo apodaron la pecera mexicana. BAM Pacer, el huevo sobre ruedas que vino del futuro. En las calles del México setentero, donde los bochos dominaban y los Rambler eran símbolo de familia, apareció un auto que parecía una broma, el BAM Pacer. Redondo, con cristales envolventes, parecía más una nave espacial que un coche. La gente lo veía pasar y no sabía si reír o asombrarse. «Mira, ahí va la pecera», gritaban los niños. Y sí, parecía una. Era 1977, y BAM lo ensambló bajo licencia de American Motors. Técnicamente, era impecable, pero su estética, demasiado avanzada para un país acostumbrado a las líneas cuadradas. En el interior, la visibilidad era total, un parabrisas que abrazaba al conductor, asientos amplios, una sensación futurista. Los ingenieros mexicanos creían que estaban trayendo el futuro, pero el futuro no se vende si nadie está listo para comprarlo. Los periódicos lo ridiculizaron. Las ventas se hundieron. Y cuando American Motors quebró, el Pacer desapareció con la misma suavidad con la que llegó. Décadas después, verlo restaurado en una exhibición es como encontrar una cápsula del tiempo. Su rareza no estaba en sus defectos, sino en su atrevimiento. Fue un auto adelantado a su era, y castigado por eso. El siguiente auto fue lo opuesto: sobrio, confiable, y terminó siendo un Frankenstein industrial. BAM Rambler American, el coche que quiso ser familia. Era 1966. El ruido metálico de las prensas en Lerma sonaba como un corazón industrial. Allí nacía el BAM Rambler American, un coche que no prometía velocidad, sino pertenencia. México comenzaba a creer en su propio progreso, nuevas fábricas, urbanización, familias que soñaban con tener su primer automóvil. El Rambler American no era importado, era ensamblado con alma mexicana. Su motor de 6 cilindros se ajustaba a la altitud del Valle de México, su suspensión resistía los caminos rotos y su interior mezclaba partes de distintas generaciones. Algunos tenían la parrilla de un año y la cajuela de otro. Accidente o ingenio, lo cierto es que cada Rambler era único, una especie de collage mecánico. Don Efraín, que trabajó 20 años en BAM, recordaba: ninguno salía igual. Era como cocinar con lo que había, pero siempre con orgullo. Durante una década fue el coche familiar por excelencia. Representaba estabilidad, ascenso, fe en lo hecho aquí. Pero el tiempo fue cruel. Cuando la estética cambió, su mezcla de estilos se volvió obsoleta. En los 80, muchos terminaron oxidados en patios y carreteras abandonadas. Hoy, encontrar uno es hallar una pieza viva del pasado, un símbolo de cuando México fabricaba con lo que tenía, no con lo que podía importar. Y si el American fue el coche del pueblo, el siguiente fue su hermano mayor, elegante, ambicioso y condenado por su propio lujo. BAM Rambler Classic, el lujo que se ahogó en gasolina. El Classic nació con una misión: demostrar que México también podía fabricar elegancia. Era 1970, y en la planta de Lerma, los ingenieros pulían con orgullo la parrilla cromada del Rambler Classic mexicano. Tenía interiores de vinil brillante, tapicería suave, aire a Cadillac con corazón nacional. En las avenidas de la Ciudad de México, su tamaño imponía respeto. Era el coche de los ejecutivos, de los que creían en el milagro mexicano.
Un sedán que olía a progreso. Pero cada rugido de su motor también sonaba a advertencia, consumía demasiado. Cuando llegó la crisis del petróleo en 1973, la gasolina se volvió oro líquido. Las familias lo vendieron, las agencias dejaron de ofrecerlo, y el Classic pasó de símbolo de éxito a recordatorio de exceso. Un exvendedor de BAM lo resumió con amargura: el Classic era hermoso, pero bebía gasolina como si tuviera sed de petróleo. Hoy quedan pocos, restaurados como trofeos de una época donde el lujo se confundió con desarrollo. Ver uno reluciendo bajo el sol es ver un espejo de lo que México quiso ser: refinado, veloz y autosuficiente. Pero mientras el Classic se apagaba, en la misma planta se cocinaba el auto más extraño de todos, un rompecabezas con ruedas llamado Lerma. BAM Lerma, el Frankenstein mexicano. Las luces del taller parpadeaban. La empresa BAM agonizaba. Los estantes estaban llenos de piezas sueltas, puertas del Concorde, tableros del Spirit, faros que nadie reclamaba. Los ingenieros sabían que el final se acercaba. Entonces alguien propuso una locura: unirlo todo. Así nació el BAM Lerma, el auto más raro de la historia mexicana. Por delante parecía un sedán sobrio, por detrás, un hatchback deportivo. Era una mezcla de retazos industriales, un colás automotriz que no debía funcionar, pero funcionó. El Lerma se ensamblaba casi artesanalmente. Cada unidad era distinta. Algunos usaban motores reciclados, otros interiores de modelos anteriores. Era un acto de resistencia, fabricar algo nacional cuando ya nadie creía en ello. El ingeniero Ortega, uno de sus creadores, dijo en una entrevista olvidada: no hicimos un coche, hicimos una despedida. Solo se produjeron unas 1000 unidades. La mayoría desapareció con la crisis y la llegada de Renault. Pero los pocos que sobreviven se han convertido en fósiles con motor, testigos de una industria que no se rindió. Ver un Lerma hoy es como encontrar una pieza de museo andando, imperfecto, nostálgico, heroico. Pero mientras BAM moría, una familia mexicana construía sus autos, a mano. Solana, los deportivos hechos a pulso. En un taller de la colonia San Miguel Chapultepec, el aire huele a resina y a historia. No hay robots, ni líneas de montaje. Solo herramientas, manos y fuego. Es el taller de la familia Solana. Desde los años 30, han construido autos con pasión, sin fábrica, sin corporación, solo con voluntad y talento artesanal. Durante los 60 y 70, los Solana fabricaron autos deportivos inspirados en Ferrari, Maserati y Porsche, pero con alma mexicana. Uno de ellos, el Solana Sport Serie 2, tenía motor Volkswagen modificado y carrocería de fibra de vidrio moldeada a mano. Cada unidad era distinta. Ningún auto Solana era igual al otro. Eran obras de arte sobre ruedas. Corrían en la carrera panamericana y en circuitos nacionales, mostrando que el ingenio mexicano podía competir, aunque el dinero no alcanzara. Uno de los hermanos Solana dijo una frase que aún resuena: no fabricamos autos, fabricamos sueños con motor. Hoy, ver un Solana antiguo en movimiento es presenciar la historia viva del automovilismo artesanal mexicano. Son los testigos de una época donde la creatividad suplía lo que el dinero negaba. Pero mientras los Solana soñaban con velocidad, otra empresa soñaba con independencia total: DM Nacional. DM Nacional, el motor que nunca encendió. No hubo corporaciones extranjeras ni licencias compartidas. Solo un puñado de ingenieros mexicanos decididos a crear, desde cero, un auto completamente nacional. Se llamaban DM Nacional, y su sueño nació a mediados del siglo XX, cuando el país respiraba optimismo industrial. Su taller era modesto, lleno de piezas improvisadas, tubos soldados a mano, y planos dibujados con regla y esperanza. Querían construir un coche ligero, funcional y barato. Fabricaron prototipos, presentaron maquetas en ferias del Distrito Federal, y creyeron, por un instante, que lo lograrían. Pero fabricar un auto en México sin respaldo era como intentar levantar un avión con un ventilador. Las piezas eran importadas, los impuestos asfixiaban, los bancos negaban crédito. Aún así, no se rindieron. Sus autos funcionaban. No eran bonitos, ni veloces, pero eran nuestros. El ingeniero Gómez recordaría años después: cuando encendimos el primer motor, lloramos. Sonaba a independencia. La historia no tuvo final feliz. Sin red de distribución ni capital, DM Nacional cerró. Los autos desaparecieron, sin catálogos, sin concesionarios. Solo fotos en blanco y negro. Pero su legado fue emocional. Demostraron que la independencia no se fabrica, se construye con coraje. Hoy no se conoce la ubicación de ningún ejemplar. Y, sin embargo, su eco aún vibra en cada mexicano que cree que crear algo propio sigue siendo posible. Y mientras unos se apagaban, otros ensamblaban belleza con acento francés y alma mexicana. Renault Alpine A110 mexicano, la joya azul del asfalto. Era azul intenso, curvas perfectas, carrocería de fibra de vidrio, alma de rally europeo.
El Renault Alpine A110 mexicano nació en los años 60 bajo la mirada de Dinard Renault, ensamblado localmente en cantidades tan pequeñas que cada unidad era casi un secreto. En carretera, era pura poesía mecánica. Ligero, preciso, como si flotara sobre el pavimento. Su motor trasero rugía con elegancia y furia medida. Verlo pasar era ver el futuro, con matrícula mexicana. Pero la belleza cuesta. Las piezas eran caras, las reparaciones complejas, y su público demasiado pequeño. El Alpine fue como un poema, breve, hermoso, y condenado al olvido. Un coleccionista lo describió así: no es un auto, es una escultura viva. Cuando lo manejas, escuchas el pasado rugiendo con acento francés. Hoy, ver uno restaurado es un privilegio. En eventos clásicos, la gente se acerca sin saber que ese deportivo fue fabricado en México. Su elegancia y su historia lo convirtieron en un símbolo de unión entre la sofisticación europea y el ingenio nacional. El Renault Alpine A110 mexicano fue el último destello de un país que quiso correr junto a los gigantes. Pero después de la belleza, llegó lo grotesco, un auto tan extraño que parecía diseñado por accidente. BAM Gremlin, el auto feo que se hizo leyenda. Si el Alpine era belleza, el BAM Gremlin fue lo contrario, desproporcionado, raro, casi caricaturesco. Un coche con frente largo y trasera cortada en seco. En 1975, cuando apareció en México, muchos lo llamaron el coche feo del país. Pero el Gremlin tenía algo que pocos notaron: personalidad. Su motor de 6 cilindros, fabricado en Lerma, rendía bien, y su tamaño compacto lo hacía ideal para las calles estrechas de la capital. Era un experimento de American Motors que BAM ensambló con orgullo, aun cuando la gente se burlaba. Los ingenieros decían: puede que no sea bonito, pero jamás te deja tirado. Con los años, su forma extraña se volvió icónica. En ferias de autos clásicos, el Gremlin provoca sonrisas y respeto. Es un testigo de la época en que México se atrevió a fabricar sin pedir permiso al gusto extranjero. Porque el Gremlin demostró algo esencial: la originalidad no siempre se premia en su tiempo, pero termina siendo recordada. Hoy es una joya de coleccionistas, un símbolo de la rareza convertida en valor. Pero el verdadero fantasma de esta historia nació después, un auto tan olvidado que solo queda en fotos. El Dina 02. Dina 02, el auto fantasma de México. A finales de los 60, cuando Diesel Nacional dominaba la fabricación de autobuses, un grupo de ingenieros soñó con algo imposible: crear el primer auto verdaderamente mexicano, popular y accesible. Lo llamarían Dina 02. En los talleres industriales, las chispas de soldadura iluminaban planos improvisados. La idea era construir un vehículo urbano, pequeño, barato, resistente. Su motor trasero y su estructura ligera prometían un auto nacional, hecho por manos mexicanas para familias mexicanas. Durante meses, el prototipo avanzó entre aplausos y obstáculos. Los periódicos hablaban de una nueva era automotriz. En las ferias industriales del Distrito Federal, el Dina 02 se mostraba como la esperanza sobre ruedas. Pero esa esperanza no tuvo carretera. La falta de inversión, la presión de las marcas extranjeras y la burocracia lo condenaron antes de nacer. Apenas unas cuantas unidades de prueba llegaron a rodar. Después, el silencio. Ninguno sobrevivió. Ningún catálogo, ningún taller, ningún número de serie. Solo fotos amarillentas y testimonios de obreros que aún recuerdan el rugido de aquel primer motor. Uno de ellos dijo, décadas después: no alcanzamos a verlo rodar, pero lo escuchamos respirar. El Dina 02 es el fantasma más puro de la industria mexicana, un auto que nunca tuvo dueño, pero sí historia. Un símbolo de que el sueño de independencia técnica no murió, solo quedó detenido en el semáforo del tiempo. Pero el eco de ese motor no fue el último. En el norte, un susurro elegante y alemán comenzaba a tomar forma. Borgward Isabella, el fantasma del norte. Monterrey, principios de los años 60. El sol cae sobre las fábricas nuevas, y entre el ruido del metal y el vapor, aparece una silueta extraña: curvas europeas, faros redondos, elegancia impropia del desierto. Era el Borgward Isabella, un sedán alemán ensamblado en México durante un suspiro del tiempo. La marca Borgward, fascinada por la energía industrial del país, decidió producir localmente. Los primeros modelos salieron de los talleres regiomontanos con un refinamiento inusual: interiores suaves, motor silencioso, líneas que parecían dibujadas con compás. En las calles, el Isabella se distinguía de todo lo demás. No rugía, susurraba. Pero el destino fue cruel. A comienzos de los 60, la empresa Borgward quebró en Alemania. Los talleres mexicanos cerraron, los autos desaparecieron y con ellos, su historia. No quedaron concesionarios ni archivos oficiales, solo unas pocas fotografías borrosas donde el Isabella posa como un fantasma elegante. Un viejo mecánico del norte lo recordaba así: lo vi una vez, azul claro, impecable. Nunca más volví a verlo. Pero aún sueño con su motor encendiéndose.
El Borguari Sabella mexicano es el suspiro final de una era. Un recordatorio de que la industria nacional no solo quiso producir autos, sino belleza, identidad y orgullo. Ver una foto suya hoy es como mirar el retrato de alguien que amaste y perdiste, sabes que no volverá, pero no puedes dejar de mirarlo. En el reflejo de su pintura gastada, todavía se adivina el sueño de un México que quiso ser dueño de su propio destino. Algunos autos mueren en el asfalto, otros viven en la memoria. Quizá esos autos ya no existan. Quizá sus fábricas sean polvo y sus nombres apenas sobrevivan en archivos amarillentos. Pero cada uno, el Javelin, el Lerma, el Solana, el Gremlin, el Dina, guarda algo que no se oxida, el pulso del intento. Porque la historia mexicana del automóvil no fue un fracaso, fue una resistencia. Una generación de ingenieros, obreros y soñadores que creyeron que podían construir el futuro con sus propias manos. Fallaron, sí, pero fallaron creando. Hoy, cuando alguien restaura uno de esos autos, no está reviviendo un motor, está encendiendo una memoria colectiva. Y mientras en alguna feria un Gremlin brilla repintado, o un Solana se enciende con olor a aceite viejo, el país vuelve a respirar aquel sueño. El de un México que fabricaba sin permiso, que imaginaba sin miedo. Porque aunque sus motores ya no rugen, el eco sigue ahí. Entre las montañas de Monterrey, los talleres vacíos del Estado de México y los museos que guardan sus reliquias, aún puede escucharse el zumbido de una época que no se rinde. Dicen que todo coche guarda un alma. Susurra la voz final. Algunos rugen, otros solo esperan. Y quizá, algún día, México vuelva a encender los suyos.